Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Compuestos orgánicos, el carbono y los hidrocarburos. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie. Sean bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Este día aprenderemos sobre una de las ramas de la química que estudia los compuestos de carbono. ¿Sabes a cuál me refiero? Correcto, es la química orgánica. Aprenderemos sobre el átomo de carbono, cuántos enlaces puede formar, sus hibridaciones. Así también aprenderemos sobre compuestos llamados hidrocarburos, cómo están formados, cómo se clasifican y cómo es que ellos forman parte fundamental de nuestra vida. Seguramente ya identificaste el elemento carbono en tu tabla periódica que tienes en la mano. Y también has de escuchar en alguna ocasión el término orgánico. Este día trataré de resumirte cómo es que estos dos se complementan. Acompáñame a ver este hermoso tema sobre química orgánica. La química orgánica se dedica al estudio de los compuestos de carbono. El término orgánico prácticamente significa derivado de los organismos vivos, pues en la química orgánica se encarga del estudio de los compuestos extraídos de los organismos vivos o productos naturales, como por ejemplo el azúcar, el almidón, la urea. En gran medida, los seres humanos estamos formados por moléculas orgánicas y nos nutrimos con los compuestos orgánicos de los alimentos. Nuestro cuerpo también es regulado y defendido por compuestos orgánicos complejos. Muy bien, jóvenes, ahora les voy a explicar cómo el elemento carbono puede formar enlaces con otros elementos o con elementos carbono. Muy bien. Como ya identificaron, y sé que lo identificaron en su tabla periódica, el carbono presenta un número atómico de 6. ¿Qué quiere decir? Que él tiene 6 protones y 6 electrones. Y que al desarrollar su configuración electrónica, tenemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Pero al observar la configuración electrónica, vemos e identificamos su capa de valencia, ¿sí? Esta capa de valencia, ¿cuántos electrones tiene? 4 electrones. He ahí el que él tiene 4 posibilidades de formar enlaces. Y viene su carácter tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Tetra, 4, valente, de valencia. Que él tiene 4 valencias. Perfecto. Una vez tenemos desarrollada la configuración electrónica, hacemos el diagrama de orbitales, donde colocamos esto en los diferentes orbitales. Tenemos en el nivel 1, 2 electrones. Acordémonos que ellos tienen en su giro diferentes spin, por tanto se coloca un spin positivo y un spin negativo. ¿Sí? Este orbital S está completo. Vamos al nivel 2, donde tenemos los electrones S, igualmente con sus spines invertidos. Tenemos nuestro orbital S completo. Y nuestro orbital P, acordémonos que él tiene su espacio en X, en PY y en PZ, como lo podemos observar acá. Este sería un orbital en X, este sería en y este sería en Z. Bien, entonces colocamos los electrones, siguiendo la regla de multiplicidad de Hund. ¿Sí? Y aquí tenemos el diagrama de orbitales. Pero el carbono busca su máxima estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Se tiene que dar la promoción del electrón. Entonces, este nivel que está en el 2s, ¿sí? Este electrón
va a migrar al orbital PZ. Cuando se da la promoción, el nivel 1s se mantiene, ¿sí? Él no se mueve. El 2s quedaría de esta forma. Se mantienen los electrones en 2px y 2py, pero este electrón pasa al orbital PZ. Esto remarca una estabilidad del carbono, pero bien en él sucede un fenómeno, y es que los orbitales se mezclan. A ese fenómeno o a esa mezcla que se da se le llama hibridación. ¿Y qué orbitales se hibridan? Pues tenemos siempre los orbitales 1s, que ese, como les dije, estos no les pasa nada, pero se hibridan, o sea, se unen, se mezclan los orbitales del nivel 2, los s con los p, quedando de esta manera, ¿sí? Al quedar de esta manera tenemos una hibridación sp3, como la vemos en el átomo de carbono. Pues, como les mostré que tenemos los orbitales s, el orbital en X, el orbital P en Y el orbital P en Z. Al mezclarse estos orbitales nos da una configuración tetraédrica. Esta configuración tetraédrica tiene un ángulo de 109.5 grados y es la facultad que le da al carbono de formar 4 enlaces estables. Si observamos en este diagrama lobular, podemos ver que el carbono tiene un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, 4 enlaces. Si se fijan, está enlazado a átomos de hidrógeno, pero puede estar enlazado a otro tipo de átomos o de elementos. A estos enlaces son enlaces simples, que también se les denomina enlaces sigma. Quiere decir entonces que en la hibridación sp3 se obtienen enlaces simples del carbono con otros elementos. Ahora te voy a explicar la hibridación sp2. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar la hibridación sp2. Partimos igualmente del diagrama de orbitales, colocamos la configuración electrónica en el diagrama de orbitales, luego sucede el fenómeno de promoción donde un electrón S del nivel 2 pasa al orbital 2pz y queda de esta manera. Pero luego se da el fenómeno de que se mezclan estos orbitales. A este fenómeno de mezcla, ¿cómo dijimos que se le llama? Correcto, hibridación. Si están poniendo atención, me gusta. Esta hibridación ahora es sp2. ¿Por qué? Porque ya no se van a hibridar los 4 orbitales, sino que se hibridarán 3. Entonces es una hibridación 2sp2, donde tenemos un electrón en S, un electrón en 2px, un electrón en 2py y un electrón en 2pz. Cuando tenemos esta mezcla de estos orbitales, como se los mostré, donde tendríamos el orbital S con el orbital en X y el orbital en Y, a esa mezcla que se da nos da una nueva configuración y es una configuración trigonal plana. Esta configuración tiene un ángulo de 120 grados. Muy bien.
Para verlo en el diagrama lobular, ¿sí? En el diagrama lobular tenemos esta configuración trigonal plana, ¿sí? Donde tenemos un enlace SP2, dos enlaces SP2 y tres enlaces SP2. Pero estos enlaces, ¿sí?, del carbono son simples. A esos enlaces simples, ¿cómo dijimos que se le llamaba? Exacto. Enlaces sigma. Pero como hubo un orbital que no se hibridó, es este enlace PZ. Este otro enlace se le denomina también enlaces pi. Por tanto, en esta figura o configuración lobular tendríamos un enlace SP2, dos enlaces SP2, tres enlaces SP2, más el enlace PZ. Y esta es la configuración lobular para una hibridación SP2. Esto lo que me indica que es un doble enlace. Entonces, la hibridación SP2 es para dobles enlaces. A continuación les explico la hibridación SP. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar la hibridación SP. Siempre seguimos la misma lógica de las otras dos hibridaciones. Tenemos los orbitales, la promoción del electrón 2s al orbital 2pz. Pero posteriormente se da el fenómeno de mezcla de los orbitales, al cual ese fenómeno se denomina hibridación. Pero en este caso ya no se hibridarían ni los 4 orbitales ni los 3 orbitales, sino que se hibridarían 2 orbitales. Estos 2 orbitales son los 2s y los 2px. Entonces quedarían de la siguiente forma: un electrón en 2s, un electrón en 2p, X, un electrón en 2py y un electrón en 2pz. Estos dos son los que se hibridan y estos, los py y pz, no se hibridan. Por eso es una hibridación sp, porque tenemos un electrón en s y un electrón en p. ¿Qué pasa cuando se da esa hibridación sp? Tendríamos una configuración lineal, donde se forma un ángulo de 180 grados. Si analizamos el diagrama lobular, tendríamos un enlace SP, dos enlaces SP, analizando siempre un carbón, y tendríamos un enlace PY y el otro enlace PZ. Aquí tendríamos 3 enlaces. Los enlaces simples, ¿cómo decíamos que le llamábamos también? Correcto, enlaces sigma. Y los que no se hibridaban, ¿cómo les decíamos? Enlaces pi. Por tanto, en esta configuración donde tengo un triple enlace, tendría los enlaces extremos serían enlaces pi y el de en medio enlace sigma. Y el otro enlace del carbono restante sería un enlace sigma. Por tanto, tenemos sus tetravalencia: 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene sus 4 enlaces. Si contamos este carbono, también 1, 2, 3, 4. Él está estable. Y es así como se hacen las hibridaciones. Para hacer el resumen, tenemos las SP3 para enlace simple, las SP2 para enlace doble y las SP para enlace triple. Anótalo en tu cuaderno. Eso no se te puede olvidar. Muy bien, ahora que ya conocemos el fenómeno hibridación, que es la mezcla de orbitales, y que gracias a ellos tenemos los 3 tipos de enlaces que puede formar el carbono,
simples, dobles o triples, ahora vamos a explicar los compuestos de carbono llamados hidrocarburos. Estos compuestos de carbono llamados hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Existen dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. En los alifáticos tenemos dos tipos, los cíclicos, que son ciclos los que se forman, y los acíclicos. Dentro de los acíclicos tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, que son los que les voy a explicar ahorita. Muy bien. Decimos que los alcanos me forman enlaces simples, ¿sí? Al formarme enlaces simples, a ellos, para poder nombrarlos, se les coloca el prefijo, que corresponde al número de carbonos que tiene ese compuesto. Por ejemplo, si es 1, es met. Este es un alcano. Tiene un carbono, met, y como es un alcano, se le coloca la terminación ano. Por tanto, él es el metano. Se los presento. Esta es su forma. La esfera negra corresponde al carbono y tiene sus 4 enlaces de forma tetraédrica con los hidrógenos. Muy bien. Ahora, con respecto a los alquenos, estos forman enlaces dobles, en el cual se coloca siempre el prefijo con respecto al número de carbono que contiene la cadena del compuesto. Y se le pone al final la terminación eno. Para los alquinos forman enlaces triples. Sigue la misma lógica. Se coloca el prefijo del número de carbonos que tiene la cadena y la terminación ino. Para sus fórmulas moleculares, para los alcanos tenemos la fórmula C sub n, H2 por N más 2. Si nosotros sustituimos por un valor en N, en este caso, por ejemplo, 3, tenemos el compuesto C3H8. En el caso de los alquenos, tenemos la fórmula C sub N, H sub 2 por N. Si sustituimos nuevamente por el número 3N, tendremos CnH6. Y para los alquinos tenemos la fórmula C sub N, H sub 2 por N menos 2. Y se obtendría la fórmula C3H4. Hazlo tú con otros valores de N para ver qué estructuras puedes obtener. Bien, pero para poder escribir las estructuras de estos compuestos hidrocarburos, existen 3 formas: la línea angular, la semidesarrollada y la desarrollada. Te coloco un ejemplo acá. Tenemos estos 3 compuestos que son estos mismos, que es un alcano, un alqueno y un alquino. Si te fijas, este tiene enlaces simples, este tiene enlaces dobles y este tiene enlaces triples. Este, como tiene 3 carbonos, se le coloca el prefijo pro y la terminación ano. Por tanto, él se llama propano. Su estructura, para escribirla, línea angular, tendría esta forma. Cabe destacar que cada extremo le corresponde un carbono y que este ángulo también le corresponde un carbono. Sabemos que aunque no lo vemos de forma invisible, este extremo tiene 3 enlaces con los hidrógenos, este ángulo que es otro carbono, pero tendría 2 enlaces. ¿Cómo serían esos 2 enlaces? Aquí tendríamos 3 enlaces invisibles y aquí tenemos 2 enlaces.
y aquí tenemos otros 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada uno de los carbonos tiene sus 4 enlaces. Esta es la fórmula semidesarrollada, donde es CH3, CH2, CH3. Tenemos CH3, CH2, CH3. Y la fórmula desarrollada, donde colocas los carbonos y colocas todos sus enlaces que tengan con los otros elementos que conforman la estructura de este compuesto. ¿Cómo dijimos que se llamaba este compuesto? Que era un alcano, es el propano. Muy bien. En este caso tenemos un alqueno, como son 3, prop, y la terminación eno, propeno, y este es un alquino porque tiene triple enlace. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, prop, y su terminación ino, propino. ¿Cómo se verían ellos en sus formas de estructuras moleculares? Este es un alqueno, si ustedes se fijan, tiene todos sus enlaces simples, ¿sí? Tiene todos sus enlaces simples. Este es un alqueno. ¿Ven algo diferente en él? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene aquí? Un doble enlace. Perfecto. Y aquí tenemos propino, que si ustedes se fijan, este es un triple enlace. Cada esfera negra me corresponde a un carbono. Y cuando les hablo de las lineoangulares, estas estructuras, siempre trabajenlas de esta forma, porque de ahora en adelante solo vamos a trabajar las estructuras así, lineoangulares. Esta y estas, no. Esta es mejor. ¿Por qué? Porque si quieres estudiar ciencia o química, esta es la forma de escritura para las moléculas orgánicas. ¿Por qué es lineoangular? Si ustedes se fijan en las estructuras, aquí tenemos un alcano que es el pentano, y si se fijan, tenemos estructuras lineoangulares. Quiero ver aquí. Lineoangulares, ¿sí? De ahí donde se ve mejor ese tipo de estructura. Ponte a prueba. ¿Cuál es la capacidad para formar enlaces que tiene el átomo de carbono? A, 3, B, 4, C, 5. Si tu respuesta es el literal B, estás en lo correcto. ¿Qué son los hidrocarburos? A, compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. B, compuestos orgánicos formados por átomos de carbono. C, compuestos orgánicos formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Si tu respuesta es el literal A, estás en lo correcto. ¡Excelente! Muy bien, jóvenes. Con lo que hemos aprendido este día, te preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Gracias a que por medio de esto sabemos cómo el carbono se enlaza con otros átomos de otros elementos, sabemos la aplicación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos forman parte de nuestras vidas. Cuando escuchas hidrocarburo, piensas en la palabra combustible. Y correcto, los hidrocarburos provienen del petróleo en estado líquido o del gas natural. Y los gases son utilizados en nuestro hogar para cocinar nuestros alimentos, que es el gas propano. También se utiliza el aceite mineral en la cosmética. Hay un sinfín de utilidad de los hidrocarburos. De ellos también podemos fabricar los plásticos. ¿Cuántas veces no utilizas una bolsa o una botella? Pues esos tipos de materiales plásticos provienen del petróleo, que son de donde se derivan la gama grande de hidrocarburos. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy, pero la próxima semana continuamos con la maravillosa,
química orgánica. Espero que sea de su interés. Hasta la próxima.